Hola, buenas tardes. Bienvenidas a la primera Feria Virtual de Literatura Regional que estamos realizando a través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Arica. Comenzamos hoy la mañana con un primer conversatorio y que se van a realizar durante toda esta semana, desde el 7 al 13 de septiembre. Y ahora nos toca el turno del conversatorio Cosmovisión Andina en la Literatura Regional, donde van a exponer Juan Carlos Mamani, José Maldonado, Nancy Alanoca, José Morales, Roberto Flores y Juan Jacobo Tancara. Para comenzar, quiero saludar al alcalde Gerardo Espíndola que nos acompaña para que nos dé un saludo inicial antes de comenzar este conversatorio. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Qué bueno, sé que estaba con problemas. Oye, primero que todo, estoy súper contento que tengamos este espacio de reunión, este espacio de encuentro, de promoción de nuestra literatura, de nuestra cosmovisión andina a través de la literatura con estos grandes exponentes que vamos a tener hoy día acá para poder conversar. Le quiero mandar un abrazo a todos y a cada uno de ustedes y cada una también. Eh, para nosotros como municipalidad y con nuestro equipo de cultura, siempre ha sido clave el poder fomentar la literatura como un espacio permanente, vivo y rico, sobre todo de resguardo de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cosmovisión del mundo. Y a eso yo le sumaría hoy día el momento histórico que estamos viviendo, que no es menor. No es menor lo que está pasando y el cómo lo estamos enfrentando y cómo esto nos ha obligado a mirar también el mundo de un espacio distinto, cómo hoy día la plaza, el centro de encuentro, lo asistimos desde la casa, de nuestra oficina, y se transforma la tecnología como el lugar de conversación para poder dialogar, para poder debatir, para poder pensar, para poder soñar un Arica distinto. Yo les quiero agradecer a cada uno, a Juan Carlos, a Nancy, a José Maldonado, a Roberto Flores, a Juan Jacobo Tancara, también a don José Morales, mi vecino de años, de la vida. Así que también le mando un abrazo grande a don José. Y, y bueno, y espero que con esto ya sea el puntapié inicial para estos diálogos de literatura permanente que tenemos que tener a través de las diferentes plataformas, a través de este nuevo espacio que se abre y con nuestro equipo de cultura que permanentemente ha estado detrás y empujando cada una de estas acciones que estamos haciendo. Así que un abrazo grande ahí a Víctor también, a Arlene, a Cristian y al equipo de nuestra Dirección de Cultura que a diario avanza en esta materia. Muchas gracias, alcalde. Contarle también que esta primera feria virtual va a contar también con un catálogo de todos los escritores locales y escritoras locales que tenemos en nuestra región. Se van a ir publicando día a día en nuestras redes sociales. Y el fin de semana también vamos a tener 2 cuentacuentos dirigidos a los niños y niñas de nuestra comuna. También se van a publicar a las 11 de la mañana en el fanpage de la Dirección de Cultura. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras y los dejamos ahora con Arlene Muñoz y el panel de conversatorio. Muchas gracias. Vamos a esperar que aparezca el panel de conversadores que ya están atentos esperándonos. Ya, entonces comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a este primer conversatorio dentro del ciclo de actividades de la primera Feria Virtual de Literatura Regional de Arica y Parinacota, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad a través de su sistema de bibliotecas. En la mañana ya estuvimos conversando con Carolina Tapia, quien nos presentó perspectivas locales, regionales y nacionales en la literatura tradicional chilena. Y detrásito de esto vamos nosotros ahora con este conversatorio que tiene como propósito establecer un diálogo sobre la literatura andina y sus alcances de la mano de sus escritores. Y queremos aprovechar esta instancia para saludar al poeta mapuche Elicura Chihuaylaf Nahualpan, quien fue reconocido con el galardón más importante a nivel de país, el Premio Nacional de Literatura 2020,
que fue anunciado el pasado martes 1 de septiembre, y para él van nuestras sinceras felicitaciones. Y en este contexto de grandes mediadores interculturales, queremos rendir un homenaje a quien fue el enorme poeta socoromeño, don Pedro Pablo Umire Loredo, quien falleció en la ciudad de Coronel el pasado 13 de agosto a los 85 años. Cristian, por ahí hay un video, ¿lo podemos mostrar? Es un video que aparece en redes. Maharmanya umtasinya state ukata fiskalya armasinya naru ukata fiskalya armasinya naru. En la cultura aymara es difícil encontrar, como todas las culturas antiquísimas, es difícil encontrar poesía pura. Siempre está mezclada con la música. Tú mismo me dijiste, ¿ves, mamay? ¿Ves cómo es bueno ser anchancho, ser tarquero, ser zampuñero? No te enojes, mamay, si yo voy a alegrar mi pueblo mañana. Socoroma quiere decir shukur uma, o sea, el agua desliza superficialmente sin penetrar mucho. Oh, inosa uma, oh, inosa uma, oh, inosa uma, oh, inosa agua. Ella regó casi para todos los socoromeños. Nunca se hizo de rogar. Más de 70 años pasó en el agua. Un homenaje para todas las mincas de Socoroma, para mi pueblo. ¿Cómo estás en mí? Que cuando te sueño me responde tu ventarrón, ese de tus tardes, de tu lluvia, de tu blancura en el tiempo de invierno en que corres riendo sobre tus penas o llorando frente a tu encuentro. Nuestra dulce desgracia, Parinacota, los dos la guardaremos. No habrá más quien la sepa. Yo te entregué mi locura. Tú me confiaste el frío de tu tristeza en el lenguaje perenne de América. Todo multiplicará entre tú y yo solamente. Parinacota, maternal huella encontrada. La lectura nutre y quedan resabios de si un mensaje bueno queda como resabio en la persona, ¿no? Es como decía Gabriel Mistral, es como respirar. Falta mirar el Chungara, falta mirar el Tiwanaku, falta mirar Machu Picchu, falta mirar a fondo, no por un viaje así de turismo, de nada, sino que saber, meditar, pensar qué realmente querían mostrarnos nuestros antepasados. Pachamama, que sangras canciones, ¿por qué no sentiremos las verdades de trueno? ¿Te pares? Bueno, este video lo tomamos de internet, de Vimeo. El creador es Pedro Herrera Aguirre, y quisimos mostrarlo porque es un buen resumen, ¿no? Pedro Pablo Umire fue escritor, fue profesor, músico, artesano, considerado uno de los poetas indígenas más importantes de Chile, aunque aún su trayectoria no ha sido debidamente reconocida. Dejó un legado cultural de incalculable contribución al patrimonio indígena chileno.
Cumplió un rol de mediador, promoviendo el diálogo intercultural a través de sus creaciones literarias, sus interpretaciones musicales y su trabajo como docente también. Así, esta valiosa labor que él realizó se vio reflejada en sus acciones, como la de llevar la cosmovisión andina por diferentes lugares de Chile. Y como ilustre Municipalidad de Arica, Dirección de Cultura, Sistema de Bibliotecas Municipales y los expositores que hoy nos acompañan, nos sumamos a esta hora a los homenajes en su nombre por su incansable labor durante sus años de vida, y hoy queremos hacer un silencio en su nombre, unos 15 segundos. Muchas gracias. Y damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Tenemos el gusto de estar entre personas que se han dedicado especialmente al mundo de la escritura y la investigación andina. Queremos saludar en primer lugar a don Juan Carlos Mamani Morales. Él es profesor, escritor y lingüista aymara, nacido en Putre. Como escritor, su trabajo alude a la identidad aymara, habiendo publicado 3 poemarios y 5 libros de narrativa, 2 de ellos en versión bilingüe aymara-castellano. En coautoría con 2 escritores, publicó también el libro Antología de 3 escritores aymaras de Arica y Parinacota. Dirige el sello Chihuancu Ediciones, en que propone un trabajo escritural y de edición independiente que propicie la promoción y valoración del conocimiento, de las miradas alternativas y críticas de las culturas originarias en contextos interculturales. También está con nosotros Nancy Alanó Castilleta. Sus labores más relevantes en relación con el trabajo y desarrollo comunitario, organización de grupos, capacitación de dirigentes, coordinación de proyectos de investigación en genética humana, en salud, educación, vivienda y seguridad social. Trabaja con las autoridades y líderes naturales y elabora el proyecto en detalle de la Feria Andina Regional. Fue consejera aymara y consejera regional de la cultura, ha colaborado en artículos de diferentes publicaciones y acaba de terminar su segundo libro sobre patrimonio alimentario de Chile. José Maldonado, me parece que todavía no ha podido conectarse. Y don José Morales Salazar. No veo a José, Cristian, parece que se habrá caído don José. Lo vamos a presentar de todos modos. Nació en la Oficina Salitrera Valparaíso, al interior de Antofagasta. Es profesor de primaria y luego profesor de castellano de la EXCE de Universidad de Chile. Ha desarrollado su labor de escritor, poeta y ensayista con un fuerte vínculo hacia el paisaje y hombre del Norte Grande. Ha integrado Alta Marea, la Sociedad de Escritores de Arica, que posteriormente sería la filial regional de la SECH. Ha ejercido como docente en colegios de Arica, en la Universidad de Tarapacá, DUOC e INACAP. Es poeta y cuentista con gran dominio de la métrica y la temática andina. Es fundador de Rapsodas Fundacionales, colectivo ariqueño que se reúne desde el año 2002. Roberto Flores es escritor ariqueño, es licenciado en Educación por la Universidad de Tarapacá, es magíster en Educación por la UMCE y magíster en Literatura por la Universidad de Chile. Ha publicado los cuentos Historias Limítrofes y La calle es libre, y las novelas El héroe y En días de invierno boliviano, además de obras poscritas, libro que se encuentra disponible en código QR. El año 2011 recibió el premio de la Red de Profesores Innovadores, en que representó a Chile en el Foro Latinoamericano, y el año 2013 fue escogido por el Ministerio de Educación como uno de los 100 grandes profesores para Chile. También está con nosotros Juan Jacobo Tancara Chambe, tiene formación en filosofía, crítica literaria y teología en universidades latinoamericanas y en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es doctor en filosofía. Ha sido docente universitario en Bolivia, Chile y Perú. Es autor de 6 libros y es editor de 2 libros de Franz Hinkelammert. Es investigador en diferentes centros en los países de Costa Rica, Chile y Alemania. Es docente en el Seminario Andino San Pablo en Perú. Ha publicado 40 textos entre artículos de revistas alternativas académicas, capítulos de libros y cuadernos de reflexión, y ha dictado conferencias sobre mundo indígena, literatura, filosofía y educación
y otros en diferentes países. Les recuerdo que para este conversatorio tendremos 2 rondas de preguntas. Cada uno tiene 5 minutos para exponer su experiencia y su visión sobre los temas, y dejaremos un espacio al final para preguntas de los auditores. El orden sería entonces, en primer lugar, Juan Carlos nos responde, el orden en que responden es Juan Carlos Mamani, Nancy, José Maldonado no ha llegado, José Morales, Roberto Flores y Juan Jacobo. Entonces, para comenzar esta primera ronda de preguntas, en la región se han publicado varias recopilaciones y recreaciones de leyendas y mitos y cuentos andinos, esfuerzos que apuntan a la recuperación y valoración de la memoria colectiva y a la resignificación de referentes de la tradición oral, del patrimonio intangible. Pedro Pablo Umire, alrededor de 1950, inicia una producción literaria intercultural. Por otra parte, existen muchos trabajos desde la academia para registrar saberes y conocimientos sobre el territorio como medio natural. Todo esto en un sentido de significar y problematizar sobre los pueblos originarios del mundo andino, y en este sentido la literatura es considerada un dispositivo político de posicionamiento ante el mundo, porque establece discursos y voces, cuenta historias alternativas a la historia oficial que antes estaban silenciadas, y entonces son discursos de resistencia ante las culturas hegemónicas. En esta primera ronda quisiéramos que nos contaran cuál ha sido el trabajo que han desarrollado en la región desde la escritura, en qué consiste, cuál ha sido el objetivo y la motivación. Entonces dejo con ustedes a Juan Carlos Mamani. 5 minutos, yo les aviso cuando falte 1 minuto. Bien, gracias, Arlene. Muy buenas tardes a todos, igual a don José Morales, a Juan Jacobo, a Roberto y a la señora Nancy Alanoca. La verdad que es un gusto compartir con ustedes este momento para hablar un poco sobre la literatura regional, ¿no? Y bueno, también es un grato placer saludar a toda la audiencia que esté escuchando este conversatorio. Para responder un poco el tema de las preguntas que nos planteara Arlene sobre cuál es el trabajo, la motivación, el interés de escribir, personalmente puedo decir que llevo haciendo un trabajo de carácter literario desde el año 2006, en el sentido de textos publicados, ¿no? Es decir, como escritor, escribiendo poesía y escribiendo algunos otros tipos de discursos literarios, quiero decir, como cuentos o por ahí empezar con el tema del ensayo. Empezamos mucho tiempo antes, ¿no? Pero con la producción literaria propiamente comenzamos más o menos en el año 2006 con alguna producción de libros relacionados con poesía y con la narrativa. En narrativa, como ya me anticipaba Arlene, llevo publicado algunos textos que recogen o recopilan la tradición oral de aquí de la provincia de Parinacota. Es un trabajo en todo caso anexo a mi trabajo de investigación sociolingüística, ¿no? Es porque yo como académico llevo haciendo alguna investigación en relación a la lengua aymara, pero relacionado con el tema sociolingüístico. Entonces, como una manera anexa, es decir, dado que tuve que recoger datos para mi investigación sociolingüística de la lengua aymara, ¿cierto? Tuve la oportunidad de recopilar relatos tradicionales, ¿no? Y de ahí la producción de, ¿cierto? Por lo menos 4 textos que tengo. Hay 2 textos en versión bilingüe aymara-castellano, y con la motivación, ¿no? También tratando de responder esa pregunta, con la motivación de, por supuesto, revalorizar nuestro patrimonio inmaterial, ¿cierto? Que se manifiesta eminentemente a través de la lengua, ¿no? Parte de esa rica tradición oral, ¿cierto? Fue recogida en parte de mis parientes, abuelos, bisabuelos, tíos abuelos de aquí de la provincia de Parinacota, especialmente de aquí del pueblo de Parinacota y del pueblo de Chucuy, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dado a conocer en parte de nuestro trabajo. Y otra parte de nuestro trabajo tiene que ver con la poesía. Y la poesía, más que nada,
alude a un tema de la identidad cultural, ¿no? Esta identidad nuestra personal, esta identidad con lo nuestro, con lo que somos, de esta parte de la provincia de Parinacota, como una manera de manifestar algo que Arlén manifestó delante, el de manifestar cierta presencia, cierta vigencia, por el hecho de identificarnos como Aymara, ¿no? Somos parte de una minoría insignificante, diría yo, en cierto sentido, ¿no? Dentro de, digamos, de todo lo que significa la población chilena, en este sentido, ¿no? En cuanto a cantidad. Pero creo que culturalmente tenemos mucho que aportar y eso es lo que hemos tratado de hacer a través de la poesía. Es decir, a través de la poesía lo que nos motiva a entregar es parte de la cosmovisión, es parte de nuestra manera de ser, es parte de nuestra vivencia, parte de nuestro sueño, parte de nuestro compromiso que tenemos con esta tierra andina que tiene que ver eminentemente con el territorio de la hoy llamada provincia de Parinacota, especialmente con la comuna de Putre, en donde se asienta mi familia ancestralmente, ¿no? Entre Putre, Chucuyo y Parinacota, ¿no? Entonces, como les digo, la idea es hacer un aporte a través de esa narrativa, primero como una recopilación, gracias Arlén, como una recopilación de esos relatos orales que en el fondo muchos de ellos se están perdiendo, ¿no? Hay algunos que son bastante conocidos, pero hay otros que se están perdiendo y la motivación era, ¿cierto?, presentar unos textos escritos, sobre todo para las nuevas generaciones de nuestros hermanos andinos o de nosotros mismos, de la mayoría que hemos emigrado a la ciudad y que nuestros hijos y nietos ya no viven en este espacio andino con la geografía, con las montañas, con los animales, etcétera. Entonces, la motivación era dar a conocer parte de eso, ¿no? Bueno, como todo conversatorio, y dada la limitación del tiempo, es lo que puedo decir por ahora. Gracias. Gracias. Nancy. Nancy Alanoca. Ya. En primer lugar, quiero felicitar a la municipalidad, a su departamento de cultura. Me siento muy honrada de estar con los maestros de la escritura fina. Muy sentido, muchas gracias por el recuerdo de Pedro Pablo Mire. Anoche estuve conversando con su esposa y ella se alegró mucho de que lo recordemos. Ya habrán buenas noticias para ello. Quiero contar que yo nací en Belén, por lo tanto la mayor parte de mi vida laboral la he desempeñado con el mundo campesino. Y veo que hay muchas cosas valiosas, como decía Juan Carlos, muchas cosas que presentar, muchas cosas que enseñar, muchas cosas que mostrar. Y dentro de todas esas cosas, me doy cuenta que la alimentación lo transversaliza todo. Y me he dedicado a escribir últimamente sobre alimentación, diría desde el año 2009. Antes había incursionado en cosas como la semilla nativa, pero fundamentalmente me dediqué a hacer un trabajo gracias también al apoyo del FIA, del Ministerio de Agricultura. Bueno, la alimentación la considero como una de las expresiones culturales que distinguen, identifican a un pueblo. Cada producto, cada preparación revela de una manera singular la esencia de un pueblo, de un país, a través de colores, de sabores, de sentires, de olores, de quehaceres. Quien en su vida al escuchar un olor se ha recordado de estando lejos, se ha recordado de su niñez, de la casa, de su abuela. Entonces, lo veo eminentemente social para mí. Después, lo otro que me ha preocupado es que cómo debemos mostrarlo esto. Vivimos en el desierto más árido del mundo, en que un pedazo de tierra para cultivar y vivir es demasiado poco. Sin embargo, quiero informarles que de los 33 productos fitogenéticos que Chile los tiene reconocidos, 29 están en este norte increíblemente árido, pero de gran biodiversidad y de gran tecnología de nuestros amigos andinos. Ese es un valor incalculable.
Después puedo decirles también que he detectado que los productos alimenticios patrimoniales de la región también pueden producir un gran desarrollo económico. Por lo tanto, me preocupa difundir, visibilizar, destacar estos productos desconocidos en el resto de Chile y también en otras regiones, porque son productos de gran valor nutritivo y de gran calidad organoléptica. También apoyar el desarrollo turístico y también gastronómico, que nos puede ayudar a poder mantener mejor y mostrar mejor la identidad regional. Puedo decir que permite también avanzar en la conservación de productos. Este inventario, estos libros que yo hago, me permiten avanzar en la conservación. Hay muchos que se están extinguiendo y es nuestra sabiduría patrimonial, es la sabiduría de nuestros ancestros. Y hay muchos en peligro de desaparecer, y estos tienen un alto valor nutritivo por ser exclusivos, tienen un gran valor agregado. Por ejemplo, la caigua tiene cualidades medicinales para la hipertensión, la diabetes y la obesidad. El maíz de yuta crece en suelo salino. El maíz morado retarda el envejecimiento y el amañoco es un excelente anticonceptivo natural. Yo puedo decir que estos productos maravillan a cualquier persona que los conoce. Por eso me interesa conocerlos, difundirlos y también valorar la dignidad de nuestros campos, de nuestra región y de nuestra gente que lo trabaja. ¿Todavía tengo tiempo? Ya. Quiero decir que también no es fácil Un minuto. Sí, un minuto. No es fácil admitir que esta región tenga productos de tan alto valor nutritivo. Y eso que quiero que quede en la cabeza, en la conciencia de los que me escuchen. Tenemos las papas chiquizas. Yo luego en la segunda ronda les mostraré algunas cosas y algunos platos deliciosos que son nuestro vivir, nuestro sentir, nuestros olores, nuestros sabores y nuestros saberes de nuestra gente. Muchas gracias, Nancy. Don José Morales. Muchas gracias, Arlen. Bueno, primero un saludo muy fraterno a los participantes en este evento. También, ¿por qué no decirlo? Un orgullo por estar presente entre colegas, escritores, poetas de tanta validez regional e incluso nacional. Agradezco también a la Municipalidad de Arica, a la Biblioteca Municipal y a las personas y entidades que han participado en la organización y en la conducción de este evento. Ahora bien, he estado escuchando con mucho interés a Juan Carlos y a Nancy y he estado también recordando acerca de mis inicios en la vida literaria. La verdad es que pienso que ello ocurrió cuando, siendo alumno de unos 12 años más o menos de la escuela primaria, gané un concurso literario y posteriormente gané otro concurso en la Escuela Normal de Antofagasta. Y ahí como que se afincó mi interés, mi vocación por la literatura. Pero hablando de una literatura identitaria del norte de Chile, en especial de la literatura que tiene que ver con el mundo aymara, eso se afincó bastante durante mi permanencia como profesor primario en la Quebrada de Camiña, en un pueblito llamado Quistagama,
está en el centro de la quebrada. Ahí no solamente era el profesor, sino que también era el curandero, el consejero, etcétera. Y la convivencia con la gente quistagameña fue cordial, fue fructífera, porque fructífera para mí, porque ahí pude observar los tremendos valores que tiene la gente aymara. Valores que no se observan en el mundo citadino. Por ejemplo, la honradez, la honestidad. Fíjense ustedes que yo vivía en una choza prácticamente con mi familia y encargaba la mercadería semanal a Iquique en un camión que hacía el recorrido. Entonces, como a las 3 de la mañana, me golpeaban la puerta y me decían, profesor, le traemos la mercadería. Y era un cajón más o menos voluminoso. Entonces yo les decía, déjenla afuera nomás. Y quedaba la mercadería afuera. Y al día siguiente yo la entraba y no había absolutamente ningún daño en la mercadería, ninguna pérdida, ¿no? Y enseguida la impresión que llevé también de la gente aymara es cuando observando las eras escalonadas en el cerro, me di cuenta de lo maravilloso que es la ingeniería aymara en este sentido. Tanto es así que me quedaba largos ratos observando con mucho goce las construcciones de piedra que hacían los indígenas para hacer las eras escalonadas. Cómo construían las acequias, con qué sabiduría, con qué experiencia lo hacían y con qué cariño ellos cultivaban, ¿no? Entonces, fue una impresión tremenda que aún mantengo en mi ser y que me motivó después a escribir sobre el mundo aymara. Luego de Quistagama nos fuimos con mi familia a La Tirana, donde allí también permanecí algunos años y me surgió también la otra motivación grande que tengo, es de escribir sobre la Tirana, la ñusta Tirana. Bueno, hablando sobre mi literatura de corte referida al mundo aymara, puedo decir que en Romancero Andino hay una gran cantidad de poemas dedicados a este tema. ¿Estamos en el tiempo, José? ¿Sí? ¿Estamos en el tiempo para que cierre? Allá. Gusto de saludarlo entonces con la colega y nos volvemos a ver. Gracias. Dejamos a Roberto Flores. Hola, estimados y estimadas. Reciban un fuerte abrazo. Mi nombre es Roberto Flores Salgado. Pequeña biografía, soy profesor y también escritor. ¿Ya? Quiero compartirles un poco cómo va mi decisión por las letras, ¿ya? Y cuán importante ha sido este vínculo que tengo sanguíneo con las localidades del interior, con el mundo aymara, específicamente mi padre, que es del pueblo de Zaguara, ¿ya? Pero también me considero alguien desarraigado un poco, hasta, digamos, viajando a Santiago el año 2001, y antes, en el año 91, lanzó un libro, ya cuando tenía 17 años, iba en cuarto medio en el Liceo Jovina Naranjo, ya, y escribo uno de mis primeros cuentos, y uno de mis primeros cuentos está basado precisamente en la historia de un pequeño pueblerino, un jovencito que baja del altiplano hacia la ciudad, soñando ser un pescador, ¿ya? Este cuento recibe un premio
digamos, en un concurso escolar, ¿ya? Y conforma entonces un corpus de cuentos que se llaman, lo lanzamos en octubre de 1991, con el nombre de Los Organismos, ¿ya? Los Organismos fue lanzado en una performance en el Liceo Jovina Naranjo, y tiene una factura artesanal, ¿ya? Ese libro, en el fondo, los cuentos que aparecen ahí son de diversos temas, y todos esos temas después fueron desarrollados en mis posteriores libros, ¿ya? El tema andino, digamos, siguió, digamos, un poco dándome vueltas en la cabeza, ya entre otros temas. El año 2001 yo me radiqué en Santiago, estuve 15 años en Santiago. El 2003 publico por EDB la novela El Héroe, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo andino, pero el año 2004-2005 empiezo a escribir paralelamente casi dos libros, un libro de cuentos que se llama Historias Limítrofes, y en Historias Limítrofes, ya como lo dice su nombre, rescato muchas historias que suceden en la frontera entre Perú y Chile, ¿ya? Y entre otros temas también toco el tema andino, el tema aymara, ¿ya? Es decir que, volviendo un poco atrás, el primer cuento que yo les decía, que es la historia de un niño, un joven que baja del campo, del altiplano a la ciudad, ese precisamente yo me inspiré en el primer viaje que tuve con mis raíces, con el pueblo de mi padre y de mi abuela, que se llama Zaguara, y fue ahí, en ese viaje en camioneta, que yo ideé todo ese ideario y también esa historia. Muy tarde, porque a los 17 años recién mi padre me llevó a conocer su poblado natal. No sé, después yo le pregunté y puedo intuir alguna razón, digamos, que quizás tiene que ver un poco con este, entre comillas, ocultamiento que una generación de aymaras lo hizo, digamos, algo así como quizás para no repetir una historia de tristeza o sufrimiento. El 2004 entonces escribí, 2005, Historias Limítrofes, pero también escribí En Días de Invierno Boliviano, y desde Santiago, haciendo una reflexión, es una novela como casi 300 páginas, una reflexión acerca desde la distancia de todo digamos, la historia de niñez que yo puedo recordar en torno a las costumbres del pueblo aymara en la ciudad, ¿ya? Y es una historia que recorre los años 70, 80, y es una historia que también, paralelamente al tema indigenista, y que muestra ideales, ¿ya? Y posibles vías de lucha, es también una reflexión en torno digamos, a la historia política de Chile, ¿ya? Es una novela que el 2007 ganó el premio de la editorial Magisterio a la mejor novela escrita por un docente. Entonces, esa novela es publicada por Editorial Magisterio y luego republicada el año 2017 gracias a un proyecto de CONADI, ¿ya? Básicamente es mi primera, es una de las novelas que toco netamente el mundo indígena, y paralelamente a esto también escribo de otras temáticas. Eso es para empezar el diálogo. Muchísimas gracias, Roberto. Dejamos a Juan Jacobo. Muy buenas tardes. Aski Haipukipana, Hiratanaka, Cuyacanaka, Kamisaraki. Bueno, un placer, un honor estar con Arlene, Juan Carlos, Nancy, José, Roberto. Yo soy un hombre transfronterizo, transmigrante, de tal manera que he vivido en el mundo panandino, Bolivia, en Perú, en Ecuador. Tengo familiares en estos países, entonces yo concibo a la cultura andina como una cultura que está viajando. En estos tránsitos me he dedicado a estudiar, a reflexionar, y bueno, también ya que hablamos de literatura y de la cultura, hemos tenido la oportunidad de fundar Palabra Comprometida Ediciones, que en un primer momento se dedica a publicar libros de pensamiento crítico en las áreas de teología en sentido crítico, lo que es la teología de la liberación, filosofía de la liberación, algunos estudios sobre economía política y, bueno, religiosidad popular. A partir del año 2007 nos dedicamos a publicar más literatura.
Yo empecé tarde con la literatura, porque me dediqué la mayor parte, bueno, antes de los 40 años, porque después de los 40 me dedico a la literatura. Antes de los 40 años estaba dedicado como les decía, con esta editorial, a la reflexión y también en mi formación académica, a la reflexión, al pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? He contado con interesantes profesores del pensamiento latinoamericano, Enrique Dussel, Franz Inquelamer, Joseph Esterman, que fue un colega este último, que trabajamos en Bolivia, que trabaja la filosofía andina o filosofía intercultural. Bueno, entonces me dediqué a escribir muchos ensayos académicos y bueno, después de los 40 ya me dedico a la literatura, publicando, bueno, libros como este, por ejemplo, Murallas de piel y silencio, Fragmento de días y noche, que es un libro que habla sobre un niño que viene de la provincia de Parinacota, de Caquena, vive también en Putre y viene a vivir a un hogar del Sename. Después publicamos el año 2019, Mientras dure la vida, que es justamente el libro de la Aymara viajante, que el narrador, el yo narrativo, cuenta, ¿no?, su experiencia en distintos países en Europa y en Sudamérica. Y por último, también en el 2019 en diciembre, publicamos este libro que se llama Vestigio de montañas, un viaje, la historia de una familia aymara, que trata sobre el traslado de una familia y cómo en ese traslado de una familia aymara y cómo en ese traslado se va desintegrando y va, yo diría que también a la vez que se va desintegrando y a la vez también se va incorporando nuevos elementos a su proyecto de vida. Entonces para mí la literatura, yo pienso que yo conscientemente quise aportar, no solamente con un pensamiento, digámoslo así, más filosófico, teológico, religioso, sino también con la literatura, porque me parece que hay que contribuir donde, bueno, hay muy buenos autores, por supuesto, en Parinacota, pero siempre hay un espacio, ¿no?, para tener otra perspectiva, y de eso se trata, ¿no? La literatura justamente nos permite tener otras concepciones, otros puntos de vista, y por lo tanto quería hablar también del proceso de los aymaras migrantes. No los aymaras que viven aún todavía, muy pocos, ¿no? Hay muchos de los pueblos de Parinacota están despoblados, pero los aymaras que están en la ciudad. Y ahora estoy manejando más una idea de la aymara viajante, ¿no? No, la cultura aymara no es una, bueno, ya lo voy a desarrollar quizás en la segunda parte, no como una cultura estática que se confina a un solo lugar, sino una cultura, personas, digamos, para ser más concreto, que se expanden, ¿no?, que se despliegan a otros mundos, a otras geografías. Bueno, y esto tiene que ver también, como todos saben, especialmente los antropólogos, con el tema de los pisos ecológicos, ¿no? La cultura andina no es una cultura, como vuelvo a repetir, confinada a un determinado lugar. Entonces, me parece que también empezar tarde en la literatura es bueno, porque en mi caso, en opinión personal, porque, bueno, uno puede leer bastante, puede viajar, puede aprender otras disciplinas, ¿no? Hay que, claro, en el caso mío, estudio no necesariamente por tener alguna pretensión, sino más bien por conocer el mundo, conocer la propia cultura y conocer qué lugar uno ocupa en el mundo y cómo son estas relaciones conflictivas y también de muchas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo. Quería contarles que para realizar este conversatorio estuve haciendo algunas lecturas y me llamó la atención una de Iván Carrasco. No sé si por ahí alguien lo ubica, quizá Juan Carlos podría ubicarlo. Iván Carrasco, que es un estudioso de estas materias de literatura intercultural, que es esta literatura en que conversan e interactúan diversas culturas, y él identifica como poesía intercultural de Chile a la poesía etnocultural del sur, a la literatura del exilio y a la escritura de inmigrantes como manifestaciones literarias interculturales en Chile, y sugiere la importancia de estas literaturas en la alteración del canon europeo, al incorporar lenguas, temas, procedimientos, tipos nuevos de composición e interpretación, alterando, dice él, el tipo de texto que ha conformado el corpus literario chileno.
Entonces, en esta discusión cabe preguntarse, ¿existe una literatura aymara? ¿Qué referencias, elementos o tópicos pueden considerarse propios de la literatura aymara? ¿O qué discursos es posible identificar? Les dejo la palabra, Juan Carlos. Bueno, sí, interesante. La verdad que ese concepto de literatura intercultural o etnocultural es efectivamente del académico Iván Carrasco, y que a menudo lo he utilizado para referirme precisamente a este concepto que has aludido de literatura aymara aquí en diversos seminarios que hemos tenido aquí en la región y en otras situaciones. Es decir, al aludir, entre comillas, a la llamada literatura aymara. En ese sentido, yo me he referido a un concepto que podríamos decir rígido y a un concepto amplio de la literatura aymara, ¿no? El concepto de la literatura aymara efectivamente existe en el sentido de aquella literatura, de aquel discurso creativo escrito en lengua aymara. Y eso sí, y eso existe realmente. ¿So? Tenemos poetas aymaras en Bolivia, como Clemente Mamani y otros, no me acuerdo de otra hermana, que están escribiendo en lengua aymara, ¿no? Y también hay otro escritor que incluso publicó por allí una novela en lengua aymara, ¿no? Creo que fue publicada por la editorial Plural de La Paz, ¿no? Entonces, en ese sentido existe la literatura aymara, tal cual, es decir, porque está escrita en lengua aymara. Pero lo que llevamos escribiendo, por ejemplo, acá en Chile, y para eso vale la pena recordar a nuestro estimado Pedro Pablo Mire, ¿cierto? Lo que estamos escribiendo, yo digo que estamos dentro del concepto de la literatura aymara en el sentido amplio, ¿no? En el sentido del concepto que dice Iván Carrasco de una literatura etnocultural o de una literatura intercultural. En el sentido de que, por ejemplo, me voy a referir al primer libro que publicó Pedro Pablo Mire, que es el Socoromán Parinacotán Piñarolín. En otras ocasiones lo he citado, pero no me acordaba de la primera palabra, que era Socoromán, ¿no? El título de ese libro significa el Socoroma y el Parinacota saludan al Peñalolén, ¿no? Ese libro, por ejemplo, claro, el título está escrito en lengua aymara, y uno, para un lector cualquiera, puede pensar que el texto está completo en aymara, pero cuando entramos a ver el texto, y ahí están publicados los poemas, varios de los muy buenos poemas de Pedro, el Urusa Purquiwa, el poema Parinacota, pero la mayoría de esos poemas está escrito en un marco de la lengua española, ¿sí? Y lo que sí destaca claramente es que Pedro Pablo utiliza una serie de versos, incluso estrofas, sobre todo en el poema Urusa Purquiwa, utiliza la lengua aymara. Entonces, efectivamente, ahí está el componente, estos componentes, ¿cómo le puedo decir?, de lo intercultural, ¿no? Es decir, la presencia aymara no solamente en estas expresiones aymaras, de la lengua aymara, sino que también en cierta visión, en cierta cosmovisión que Pedro Pablo Umire, en cierta percepción, ¿no? Que está muy vinculado a la gente aymara, pero que Pedro Pablo Umire lo traduce muy bien a través del uso del español. Y es por eso que muchos, ¿cierto?, lo hemos considerado como un poeta que efectivamente refleja cierta percepción, cierta vivencia humana, del mundo humano aymara, de aquí de la provincia de Parinacota, porque nos identifica, nos rememora, nos vincula a una serie de componentes de aquí de la provincia de Parinacota, ¿no? Por eso le digo, a pesar de que está escrito la mayoría en un marco español, pero está la presencia aymara. Y en ese sentido, la literatura aymara, en un sentido amplio, es una literatura intercultural, ¿no? Eso es un poco para responder, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, algunos de los que llevamos escribiendo acá, en el caso mío, los poemas que llevo publicados, sobre todo en Ocarina del Frío, y el último libro, El Crepúsculo de los Dioses, algo de eso también tiene esa literatura intercultural. Un próximo libro que estamos preparando ya con una intención artística, no intención artística, una intención poética más consciente de esta literatura intercultural, porque en el fondo queremos reflejar esta condición de una realidad pluricultural que estamos viviendo.
con mayor razón hoy con este tema de la pandemia, que ¿cierto? Nos ha vinculado a una realidad online, pero que con este recurso de Internet nos hemos estado comunicando, ¿cierto? Con una serie de personas de otras latitudes, de otras realidades culturales, con otras percepciones culturales. Por lo tanto, estamos hoy día en un medio intercultural y en ese sentido estamos con la idea que dice el hermano Juan Jacobo Tancara. Tenemos, desde mi perspectiva, que ver a la literatura aymara actual desde una perspectiva de ver a la cultura, no de esa mirada un poco estática que a menudo aparecen incluso en algunos discursos aymaristas que aparecen en nuestra región, ¿no? El ver a la cultura aymara como algo estático, permanente. La cultura aymara está cambiando, y hace rato que está cambiando, mucho más en Chile, porque ya sabemos que más del 70% de nuestra población aymara está en la ciudad. Por lo tanto, hay nuevas dinámicas, ¿no? de ver la vida, de ver la realidad, de ver el mundo, y que en alguna medida sigue marcado por esta condición de ser aymara. Y en ese sentido yo creo que la literatura va por esa línea intercultural. Bueno, con el tiempo, eso es lo que puedo decirles, de todas maneras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nancy. Yo podría decir que los elementos que yo veo en la literatura andina, porque voy a hablar de lo andino en general, es agua, tierra, que son lo principal, el clima, los riesgos, la naturaleza toda, el medio ambiente, la flora, la fauna, la música, los conflictos, los amores, los desamores, el pasado, el presente, el futuro, la vida misma con una mirada andina. Yo digo esto porque hay muchos cuentos andinos que hablan del zorro, del cóndor. Los yarabís, las canciones están llenas, los poemas de amores, de desamores, de la casa, de la tierra. Yo ahora quiero mostrarles algunas fotitos de mi libro para evidenciar las cosas ricas que tenemos. A ver, voy a ver cómo puedo. Ahí, ya. A ver, ahí. ¿Sale? Solamente un minuto. Aquí. Aquí. Ah, parece que no voy a poder mostrar. Aquí. Ahí está el libro. Aquí. Ya. ¿Se ve algo? ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve, ya. Entonces, no importa que yo no me vea. A ver. Ya. Aquí ustedes ven la caigua. Hermosa caigua que tiene una serie de propiedades medicinales. Aquí está una caigua rellena con posta de alpaca, muy rica y con aceitunas de azapa. El tomate poncho negro es de una variedad propia de Utah. El maíz yuteño, que es muy bueno y no se compara con los maíces transgénicos. La chicha de maíz, que muchos la conocemos, muchos andinos y los que han visitado los pueblos, que se toma mucho en época de ritualidad, de fiestas, y que se hace de maíz. Antes no existía el vino. La gente andina consumía chicha de maíz. El tumbo, que es una maravilla también. La cibaya, eso se consume, eso es del cactus candelabro y tiene un gran valor alimenticio también. Bueno, tenemos el pescado escabechado, pero el mundo andino, el picante de guata, pata, charque. La yaita, que es una maravilla, es antioxidante, se crece en los bofedales. Las aceitunas de azapa, la famosa guatia, que la comemos como el banquete andino, la papa chiquiza, el vino pintatani de Cotpa. Y finalmente, quiero decirles que este libro, estas cosas que estamos haciendo de Arica, son una colección de libros que van de cada región para ingresar a cada embajada de Chile en el mundo y mostrar nuestra región. Es el primer libro que se hizo. Acá hay una evidencia reciente. Esto fue el 7 de noviembre.
Ya el libro se hizo en el 2010, 2012, y es una preparación patrimonial de Arica y Parinacota que gana un importante reconocimiento nacional. Los chefs hicieron un concurso para el picante de guata, pata y charque. Bueno, ahí quedó, con deseo de invitarles a comer en algún momento. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Paizuma. Sí, y continuamos con José Morales. ¿Sí? José, tienes que prender el micrófono, encender el micrófono. ¿No se escucha? Sí, ahí sí. Ya. Yo decía que hablar de literatura aymara es necesario establecer dos dimensiones. La literatura escrita desde el mundo aymara, desde su espíritu, desde su identidad, que es la que escriben los poetas y escritores aymaras, con toda propiedad. Y la literatura sobre el pueblo aymara, la literatura que escriben los escritores, poetas no aymaras y que lo hacen desde el ventanal del mundo aymara, desde afuerita. Entonces, la escrita por escritores aymaras, yo pienso que es una literatura genuina, una literatura fresca, una literatura que está inmersa en la identidad, en las raíces mismas del pueblo. Es por eso que mientras más se acercan a estas profundidades aymaras, se observa más aún la naturalidad de la prosa y del verso. Y uno goza con eso porque se enfrenta directamente con el espíritu del pueblo aymara. ¿Y qué hacemos nosotros, los que observamos lo que es el mundo aymara desde cierta periferia? Solamente explicamos, damos a conocer, analizamos lo que podemos ver desde afuera y eso lo transformamos en cuentos, en leyendas, en poemas, en ensayos, y lo damos a conocer al mundo. Ahora, ¿cuál es la escala de valores literarios que conlleva una literatura escrita por no aymaras? Tiene que ver con la caridad. ¿De qué manera se maneja la palabra? ¿De qué manera la palabra se acerca a la identidad andina aymara? ¿De qué manera refleja de la mejor manera posible, refleja lo que es el pueblo aymara con sus costumbres, sus tradiciones, su identidad, su trilogía en cuanto a la cosmovisión? Entonces, así han surgido acá en Arica, en nuestra región, una cantidad importante de literatura aymara propiamente tal, y paralelamente también una cantidad no menos importante de creadores que son observadores, que explican lo que ven, como les decía, desde cierta periferia. Y ahí hay una producción literaria bastante valiosa, ¿no? Yo observo en ustedes, estimados colegas aymara, observo una riqueza creativa extraordinaria que no desmerece de lo mejor que se hace, no solamente en Chile, sino que también en América indigenista. Y eso es valioso, y eso hay que mantenerlo, y hay que conservarlo, y hay que seguir realizándolo.
Y también la literatura escrita por no aymaras tiene también valores. Yo he presentado al fondo del libro, por ejemplo, Romancero Andino, que ha ganado 2 veces el Fondo del Libro y la Cultura. He presentado otros libros, poemas en otras partes de Chile, y han merecido premio. Por ejemplo, un cuento que escribí sobre un problema familiar aymara, ganó el primer premio de la Universidad de Magallanes, allá tan lejos. Enseguida, otro libro, otro premio, quiero decir, que gané, obtuvo otro libro, obtuvo un premio allá en los Juegos Florales de Vicuña, y así. Significa que la literatura no aymara es valiosa, es bien hecha, pero la literatura realmente aymara está en vuestras manos, estimados colegas. Muchas gracias, José. Roberto Flores. Sí, en realidad yo creo que la pregunta ya se ha ido contestando casi en su totalidad, ¿ya? Solo hacer la reflexión que con respecto a lo que es literatura aymara, creo que es una pregunta como dirigida más que nada como a la reflexión a la crítica en el fondo, en el sentido en que para determinar esto es que tiene que haber una lectura y tiene que haber un marco, digamos, un marco teórico que determine efectivamente la existencia. Y hasta hace muy poco yo creo que no existía la conciencia, digamos, académica de analizar la problemática. ¿Ya? Surge a raíz precisamente entonces de los estudios de Carrasco, la otra vez conversamos con Juan Carlos Mamani, precisamente a propósito de Pedro Pablo Umire, ¿ya? Pero es una mirada que tiene que hacerse necesariamente sobre la base de un marco teórico. Solo señalar también que es muy importante, o sea, ya es cierto que hay un grupo de escritores que hace muy bien, hay una variedad, como alguien señalaba por ahí, en el sentido de que el valor aymara no es exclusivamente unidireccional, digámoslo de algún modo, sino que presenta distintas variantes y eso va a propósito entonces de la experiencia de cada autor. Acá lamento que no esté José Maldonado porque esa beta que él explora, que es un aymara dentro de Azapa, muy del terminal del agro, muy de la música chicha, es también parte de este aymarismo, digamos, ¿ya? Y también rescatar que este valor aymara, y de hecho como yo me asombraba como la novela que yo escribí, que sin ser como yo me considero un desarraigado que está volviendo de a poco a explorar ese mundo de los antepasados, pero en Santiago, mi novela y en el sur de Chile, que llegaron algunos ejemplares, por ejemplo, al mundo mapuche, me escribía un hermano mapuche que él valoraba lo que yo estaba haciendo a través de la novela, haciendo una reflexión con valor literario, pero a la vez con una posición ideológica, digamos. Los valores aymaras y andinos fundamentalmente son ampliamente valorados en Santiago y en el resto del país, o sea, partiendo ya desde la música, o sea, cuando uno va a una marcha, digamos, por la Alameda, vemos a jóvenes haciendo, no sé, haciendo toda una recreación de las bandas de bronce, qué sé yo, da risa porque son todos puros rubios de ojos azules, pero es interesante verlo así, y claramente entonces diríamos que sí, hay una literatura, hay un arte aymara, pero no es tan solo también de ahora, sino que parte desde la oralidad, o sea, hay un rescate, hay gente que ya ha hecho desde tiempo, me acuerdo que inclusive a unas compañeras de Pedagogía en Castellano habían hecho ya una recopilación en los años 90 de historias y leyendas del mundo aymara. Por lo tanto, sí, efectivamente hay un mundo y una literatura que hay que explorar y hay que ir desarrollando, y también desde la crítica, ojalá que se pueda generar, digamos, material para la reflexión también.
Muchas gracias, Roberto. Juan Jacobo. El tema de la identidad es un concepto bastante complejo, ¿verdad? Tenemos que recordar a los que se interesa, porque yo sé que también hay gentes aquí que investigan y todo eso. García Canclini planteó el concepto de culturas híbridas, porque lo que decía hace rato, ¿no? Está, digamos, cuestionando la definición de esencialista de identidad, ¿verdad? De tal manera que me parece que es complicado definir lo que es la identidad, en este caso aymara. Bueno, concretamente la literatura que hago yo la considero literatura aymara, y yo me considero aymara por una subjetividad que viví, ¿no? En un territorio, hablando de una manera, una mixtura, ¿no? Castellano-aymara, por los tipos de trabajo, por la manera de organizar el territorio, lo que se llama la cosmovisión, por una herencia también, aunque esto no es lo definitivo, una herencia biológica, aunque no es lo definitivo, repito. Y bueno, por ejemplo, para problematizar un poco, ¿no? Qué sé yo, en Cochabamba o en Bolivia, yo escucho gente que habla quechua, pero no se identifica para nada con el pueblo indígena, ¿no? Ellos no les interesa identificarse con el pueblo indígena, pero hablan quechua, es fluido, ¿verdad? Entonces, hay Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, dice, ¿no? Que las comunidades imaginadas no necesariamente a través de la historia han usado el idioma para poder identificarse, ¿no? Imaginar una comunidad, establecer, ¿no? un grupo, qué sé yo, que tiene ciertos elementos, ¿no? Que quieren compartir, donde la religión ha jugado un papel fundamental en la conformación de comunidades imaginadas, y también la imprenta, ¿no? Cuando se logra fijar, ¿no? Cierto lenguaje, cierta literatura. Hay digamos, un filósofo sociólogo alemán, Hartmut Grisse. Él cita una frase, ¿no? Quizás de un migrante, que dice: "Meine Kultur mache ich selbst", es decir, yo hago mi cultura. Esto significa que cada persona en su subjetividad va haciendo una determinada cultura, y esa persona va bebiendo de diferentes fuentes. Es lo que yo les hablaba del viaje, ¿no? En ese viaje uno transita por diferentes espacios, uno hace intersubjetividad con otras culturas y va generando su propia cultura. Yo hago mi cultura, ¿no? Especialmente, claro, él se refiere a esta Europa, a esta Alemania de migrantes, ¿no? Donde hay jóvenes, especialmente los jóvenes que son turcos, pero a la vez hablan alemán, que hablan los dos idiomas y se relacionan con un brasileño o se casan con una mexicana, etcétera, ¿no? Entonces ahí es una cosa en movimiento, ¿no? No es una cosa de que, por ejemplo, para hablar de interculturalidad, o para hablar incluso de transculturalidad, porque él hace esta crítica a estos dos conceptos, uno necesita partir de una idea esencialista de cultura, para luego comparar o interrelacionar. Yo tengo mi cultura, que es esencial, y yo con mi cultura hago interculturalidad. Pero en realidad yo no tengo ninguna cultura esencial, ¿no? Voy a Bolivia, vivo en Alemania, vivo en Guatemala y me voy nutriendo de otras culturas, y yo hago mi cultura. Y la literatura es un espacio para que funcione esta frase, ¿no? Yo mismo hago mi cultura la hago yo mismo, ¿no? Donde uno en la literatura va generando su propia identidad. Y para terminar, porque yo sé que el tiempo es corto, yo pienso que la reivindicación de un pueblo, de una lengua, tiene que ver más con un asunto político. No hablando estrictamente de una definición, digámoslo así, teórica de identidad aymara, sino es una cosa política, porque cuando un pueblo, una comunidad se siente amenazada, tiene que determinar, incluso hasta esencializar diferentes características que tiene, ya sea el idioma, la territorialidad, hasta lo biológico, incluso hasta los apellidos, lo tiene porque es una comunidad amenazada. En este caso, después de 1929 o antes, en el caso de la región, por el proceso de chilenización. Y ahora mismo, ¿no? Necesitamos reconocernos unos a otros, poder imaginar nuestra comunidad, inventar nuestra comunidad, reinventar, donde la literatura juega un papel fundamental, para poder defendernos ante una amenaza. Pero si a los aymaras y a las aymaras a las personas aymaras nadie las amenazara, pues no tendría esta necesidad de estar definiendo, ¿no? O de estar defendiendo una identidad, sino iría en esta cultura del viaje, del nomadismo, de la transmigración cultural, y nutriéndose, incorporando, porque es un principio, ¿no? Muchos antropólogos hablan de este principio de la incorporación de elementos
elementos que no eran propios, el aymara lo va incorporando, creo que como lo hace cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces tiene que ver con una subjetividad, ¿no? Pero la identidad aymara tiene una dimensión política, y es por eso que urge tanto, digamos, defenderla, ¿no? Por esta dimensión política que tiene de definir, ¿no? Pero en realidad, cuando decimos definir, ya estamos en una categoría de esencialismo, de hacer una cultura esencialista. Ese mismo esencialismo lo tiene Chile, por ejemplo, no quiere ser chileno, ¿no? ¿Por qué soy chileno? ¿Qué es ser Chile? ¿No? Es un esencialismo también, ¿no? Porque en Chile hay migrantes, italianos, alemanes, yugoslavos, ¿verdad? Entonces Chile es más complicado todavía, ¿no? Definir qué es Chile, ¿verdad? Entonces, el tema de la identidad es un gran tema muy actual, donde se debate bastante sobre este concepto. Eso podría decir. Muchas gracias, Juan Jacobo. La verdad es que podríamos estar hablando extenso sobre esto. De hecho, me quedó por ahí una pregunta, pero por el tiempo creo que no la voy a formular. Bueno, José Maldonado, como decía Roberto Flores, hubiese sido indispensable que esté, en tanto él da una literatura más urbana, ¿cierto? No pudo estar hoy día por problemas de conexión, pero le dejamos un saludo de todas maneras y esperamos tenerlo en otra oportunidad que organicemos. Hay algunas preguntas del público, a ver, déjenme revisar. Crisis de Pánico nos dice excelente idea. Hernán Ramírez nos dice, hace poco supe del señor Umire, me propuse conocerlo, pero en ese momento supe de su partida a la eternidad. Maru Delgado nos dice, excelente iniciativa, vamos con todo en el Congreso, Jayaya. Lula Guajardo nos dice, excelente que se hagan estos conversatorios, ya que genera diferentes miradas y diversidad en nuestra comunidad. Oriana, poetesa Mica, nos dice, enhorabuena por las letras, amigos escritores. Bernarda Castro nos da un saludo, muy interesante. Giselle Mora nos dice, gracias infinitas por el aporte, enhorabuena. Gastón Carrasco, que es un escritor que nos visitó el año pasado. Excelente jornada, felicidades a los organizadores. Iván Salas Madrid nos dice, felicitaciones por el tema elegido y su alta pertinencia con esta zona. Felicitaciones a los amigos y amigas del panel. Loreto Arriagada nos dice, muy interesante la literatura andina, me gustaría saber si los libros de los exponentes están en biblioteca o a la venta. Hay algunos libros de ustedes que están en la biblioteca, sí. Hay un catálogo que va a estar circulando en en el Facebook de la Dirección de Cultura para que puedan revisarlo. También hay libros de los autores que están hoy día exponiendo. Iván Salas Madrid nos dice, amigos escritores y escritoras regionales, quiero contarles que dentro de mi trabajo de profesor de lengua y literatura he pedido a mis estudiantes del North American College que realicen una investigación sobre la literatura regional, por lo cual es probable que ellos y ellas les contacten para solicitar información como escritores y escritoras. Por otra parte, también ellos investigarán sobre lo más relevante de esta bella Feria Virtual de Literatura Regional. Alfonso Castro, coordinador pedagógico del Colegio Chile Norte, también nos saluda. Ausipaya nos dice Tisa Joya. Ana María Orfebre dice felicitaciones a los escritores participantes por su tremenda contribución a la cultura regional. El Pato Barrio nos manda felicitaciones, saludos Patricio. Silverio Alejandro Cartagena nos dice dónde podemos encontrar este tipo de literatura andina. Bueno, ya les contaba que va a estar este catálogo circulando y esperamos que quede como información para poder acercarse a los libros. Y también incluye libros de literatura andina y regional en general. Marcela Pérez nos pregunta, ¿qué necesita la literatura andina y regional para llegar más lejos? ¿Qué piensan ustedes? Para tener más que, por favor, repite la última pregunta. ¿Qué necesita la literatura regional para llegar más lejos desde la visión de los escritores? ¿Me permite? Acá tenía yo para terminar lo siguiente acerca de tu consulta. La literatura regional de Arica y Parinacota sobre la cosmovisión andina
con importante cantidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Hay que abrirle puertas cerradas o entrecerradas en universidades e institutos, en programas de educación básica y media, en centros culturales y bibliotecas particulares, porque bien se lo merece. Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere decir algo para finalizar? Sí. Yo diría que hay que acercarse más a lo propio. La gente que vive aquí, los ariqueños, los parinacotenses, queremos lo propio. Algunos lo han olvidado un poco. Y los que han llegado y viven en Arica, que se deben preocupar de estos saberes, de estos quereres, de estos decires, de lo que es nuestra realidad, de lo que somos, quienes estamos aquí. Y quienes mejor van a reflejar todo eso son los escritos que hay. Entonces hay que preocuparse de quién somos nosotros, todos los que vivimos aquí, que estamos en la Pachamama, y todos nos queremos y nos debemos ayudar, nos debemos conocer y nos debemos querer. Bueno, yo pienso, disculpen, que hay que tener una convicción, una especie de voluntad, no un voluntarismo, pero una voluntad de hacer la literatura aymara, ¿no? Y para eso hay que tener una convicción de que también reivindicamos una determinada comunidad. Y bueno, y también dialogar con esta institución que se llama literatura, que es una institución, yo lo digo en algunas oportunidades, es una institución de pocos, elitista, no entiéndame bien de elitista, siempre tengo que explicar porque a veces se entiende mal, ¿no? Que es de pocos. No, la literatura sigue siendo de pocos. A nivel continental incluso hay un problema de que la gente no lee ni escribe, ¿no? Es lo que se llama analfabetismo funcional. De tal manera que igual es una voluntad de participar de esta institución, y es una institución que no es pasiva, es una institución, como dice Bourdieu, es un campo de lucha, la lucha por la representación. Es por eso que hay que tener una convicción política incluso para hacer la literatura, ¿no? Y la voluntad de poder fundar estas comunidades, ¿no? No las comunidades ancestrales, que por supuesto hay que rescatar y se hace arqueología, ¿no? Desde la literatura, de otros campos, pero de arqueología de los orígenes, arqueología. Pero tener esta voluntad de pensar en comunidades actuales, de cómo nos relanzamos, de cómo nos reinventamos, refundamos como aymara, ¿no? Como aymara de este tiempo también, ¿no? Claro, tomando toda la herencia que podamos rescatar del pasado, pero hay que pensar también en las personas aymaras de ahora, ¿no? Entonces, eso me parece que es una cosa de convicción, una cosa de voluntad política también. Político en el sentido amplio, ¿no? No me entiendo de partido político ni de politiquería, ¿no? Sino en un sentido amplio. Gracias. Arlene. Sí. Bueno, yo de mi parte le preguntaría primero, cabría preguntarse primero qué significa eso de llegar lejos. O sea, porque yo creo que, claro, ese de llegar lejos es un concepto como muy amplio. Yo personalmente pienso que el tema de la literatura aymara va un poco por Juan Jacobo, en el sentido de escribir con ciertas convicciones, con ciertas ideas claras, en relación a lo que en alguna medida representamos como parte de una identidad cultural. Pero ahí también viene el problema que el mismo Juan Jacobo planteó, porque Juan Jacobo igual me deja con la inquietud ahora, en algún momento lo conversaremos, con esas ideas que planteó delante, ¿cierto? Con esa apertura tan amplia que es lo que es, si es posible definir lo aymara o lo no aymara, ¿no? En alguna medida, por ejemplo, cuando yo les dije que desde aquí hemos manejado el concepto de literatura aymara de manera más estricta en el sentido de lo que piensan algunos hermanos aymaristas, los que tienen, digamos, la autoridad del uso de la lengua aymara. Y ellos identifican a la literatura aymara, aquella que se escribe en lengua aymara. Pero también está esa mirada que dice Juan Jacobo, esa mirada, ¿cierto?, de que obviamente el mundo aymara es como todo otro conglomerado humano, está en una dinámica cambiante, permanentemente cambiante, ¿no? La cultura es una realidad cambiante, ¿cierto? Tiene una dinámica muy variable, de mucha diversidad, y el mundo aymara está atravesado también por esa diversidad. De tal manera que por eso que todavía está como pendiente ese tema para discutir con mayor profundidad, porque Juan Jacobo planteó varias
varios puntos de vista, varias miradas un poco apoyados en ciertos conceptos, qué sé yo, de otros estudiosos, antropólogos, filósofos, qué sé yo, que valdría la pena en algún momento conversarlo y definirlo. O sea, yo creo que aquí esta instancia, de todas maneras, vale la pena. Yo creo que lo que falta, y eso apuntando un poco a esa pregunta, ¿qué es lo que falta por hacer? Creo que lo que falta es hacer un poco más este tipo de instancias, conversatorios, ¿cierto?, donde todos podamos participar, poner nuestros puntos de vista y obviamente una mayor ocupación de este tema de la escritura que se considera como aymara, ¿no? Y eso, bueno, parte de que también el mundo de los investigadores, de los especialistas en literatura, ¿cierto?, empiecen a ocuparse también de lo que se lleva produciendo como parte de una llamada literatura aymara aquí en la región de Arica. Eso es lo que podría aportar, ¿no? Por dejar un poco el espacio a los demás. Gracias. Sí, yo quiero, para ir cerrando ya, súper breve, era solo decir que al menos uno como escritor no puede tener injerencia en todo el circuito, digamos, pero sí uno como escritor siempre, independiente de la temática que sea, es escribir bien, o sea, con tener valores estéticos claros, ya un ejercicio claro de la vocación literaria, digamos, en cuanto a fondo y forma, digamos. Pero también, entre todos, las editoriales, si es que uno autoedita, que en el caso de la mayoría de nosotros, es sacar libros de buena factura, o sea, que sean bien hechos, ¿ya? Y también, desde las escuelas, poder generar espacios, instancias. Ya ustedes, Alén, lo están haciendo, generando un espacio acá. Y es todo un circuito que tiene que darse, digamos, para que haya, digamos, para que se muestre la literatura, ya que va a pervivir en tanto sea, yo creo que tenga un significado para la sociedad, ya, y yo creo que claramente lo tiene, ya. Y como decía, bueno, eso es Tolstoy, León Tolstoy, describe bien tu aldea y serás universal. Es como que hay que hacer las cosas bien. Muchísimas gracias a todos por su presencia hoy día. La verdad es que ha sido súper interesante esta conversación y me queda súper claro de que da para un montón de rato, ¿cierto?, para poder seguir conversando. Vamos a ver ahí cómo lo hacemos para volver a juntarnos. Y también nos queda claro que esta literatura intercultural genera un panorama más complejo, más heterogéneo en la literatura. Integra conceptos nuevos, lenguas nuevas, incluye perspectivas distintas que plantean otras formas de existir en el territorio y incorpora un horizonte más amplio, más complejo, pluralista, con una visión más humana también, que genera nuevas lecturas sobre la realidad y por eso es súper importante poder conversar sobre esta literatura. Muchísimas gracias a todos, esperamos encontrarnos nuevamente y los dejo invitados y al público también, a quienes nos están escuchando. Mañana a las 11 de la mañana va a estar Angeli Noriel con nosotros, conversando sobre archivos documentales y comunidad. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos un conversatorio sobre literatura afrodescendiente. Así que los dejo invitados porque todas las charlas de una u otra manera están relacionadas y es importante mirar. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.